La viceministra de Defensa del Reino Unido, Annabel Goldie, confirmó que su país suministrará al ejército ucraniano 14 tanques Challenger 2 y que estos tanques tendrán municiones con uranio empobrecido. Los expertos señalan que estas acciones por parte de Londres permitiría seguir rearmando al ejército de Ucrania, tal cual se había planteado en la Conferencia de Seguridad de Múnich meses antes. La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, se pronunció con un tono de preocupación. Advierte que el uranio empobrecido es tóxico y nocivo para la población civil y también para los soldados. Escalada armamentista por el uso de uranio empobrecido en Ucrania. Pondremos el punto en la I. La viceministra de Defensa del Reino Unido, Annabel Goldie, explicó que los proyectiles de uranio empobrecido que han pretendido enviar a Ucrania son efectivos para perforar tanques enemigos. En contraparte, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, sostuvo que a través del anuncio emitido por el Ministerio de Defensa del Reino Unido, donde pretenden enviar municiones con uranio empobrecido a Ucrania, se busca desencadenar una nueva etapa en el conflicto y a la vez escalar la confrontación a niveles donde se violen los derechos de la guerra establecidos a nivel internacional, ya que en sus reglamentos se prohíbe el uso de uranio empobrecido en municiones militares por su peligro radiactivo y tóxico. En apoyo al derecho internacional, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Flarov, destacó que el uso de proyectiles con uranio podría reducir a nivel drásticos la capacidad para producir alimentos en Ucrania, ya que existirían altas probabilidades de que se contaminen sus tierras. Все же помнят, какие результаты применения боеприпасов с объединенным ураном привело в Югославии, в Ираке, когда десятки тысяч и мирных граждан, да и, собственно, военнослужащих НАТО, которые применяли эти боеприпасы с объединенным ураном, пострадали. Был резкий всплеск онкологических, да и других опасных заболеваний. На десятилетия была заражена почва. Это, кстати, к вопросу о том, что Запад печется о наращивании сельскохозяйственного производства на Украине и печется об экспорте украинского зерна в развивающиеся страны, в том числе в Африку. Применение боеприпасов с объединенным ураном резко понизит, если вообще сохранит возможности Украины производить качественное, незараженное продовольствие. La Unión Europea, desde que finalizó el Congreso de Múnich el pasado 18 de febrero, inició una nueva etapa donde se planteó buscar todos los mecanismos posibles para rearmar al ejército ucraniano con el fin de efectuar una contraofensiva que permitiera relegar a Rusia a sus intereses occidentales. A esta política guerrerista se sumó Londres al suministrar municiones de uranio empobrecido a Ucrania. Estamos hablando de un tipo de munición que, a diferencia de las municiones ordinarias, que también son contaminantes, tiene elementos de carácter ionizante. En sencillo, son municiones radioactivas. ¿Cuál es el asunto con las municiones radioactivas? Cuando uno utiliza una munición convencional, lo que tiene es un daño específico que se mantiene en el tiempo, pero cuando tú tienes una munición radioactiva, tienes un daño que dura o pervive a la acción militar. National Institute for Health, que es una unidad del Departamento de Salud de los Estados Unidos, emitió un estudio sobre el uso de componentes por parte de la OTAN irradiados, es decir, munición radioactiva de uranio empobrecido en Kosovo, y determinó que después de la guerra aumentaron los casos de teratogénesis
de cáncer y de leucemia de manera específica. ¿Eso qué quiere decir? Que para la vida la radiación tiene afectaciones. Si a la gente le afecta, a los animales les afecta, evidentemente también afecta a otros seres vivos. Y tú tienes que estas áreas donde se están dando los combates y donde se supone que van a ser empleadas de estas armas son áreas altamente agrícolas. Entonces imagínense alimentos posiblemente irradiados saliendo de Ucrania, además dirigidos a los países en vías de desarrollo. Entonces el empleo de estas armas, aunque tiene un fin militar bastante específico, desde una perspectiva humanitaria tiene consecuencias que son demasiado elevadas para ser admisibles. Londres insiste que los proyectiles con uranio empobrecido que enviará a Ucrania no son armas nucleares. En tanto, el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso informó que el suministro de estos proyectiles podría conducir a una tragedia a escala mundial. Naciones Unidas, en tanto, estima que la OTAN bombardeó Yugoslavia con al menos 15 toneladas de estos proyectiles en 1999. Provocando contaminación radioactiva y un prolongado aumento de enfermedades oncológicas. Los proyectiles con uranio empobrecido pueden ocasionar un riesgo para la salud de la humanidad. Especialistas informan que al estallar este tipo de municiones se expande un aerosol o nube de vapor altamente tóxico y radioactivo en alrededores del lugar de impacto. Según estudios químicos, el vapor tiende a convertirse en polvo, que al ser inhalado pueden penetrar los pulmones y otros organismos vitales de las personas. La doctora e investigadora iraquí Souad Naji Asawi informó que las fuerzas de la coalición occidental, al invadir Irak, utilizaron proyectiles de uranio empobrecido en diversos poblados como Nayaf, Bafbaf y Faluya. En la actualidad, alrededor del 15% de los niños nacidos en estas ciudades sufren deformidades congénitas. El Organismo Internacional de Energía Atómica planteó que estos proyectiles con uranio empobrecido deben reducirse al mínimo y que en caso de manipular este tipo de municiones se debe llevar ropa protectora. Además, advirtió que se debe efectuar una campaña pública contra este tipo de armamento radioactivo. Podemos afirmar que hay una cantidad de desinformación increíble. Hemos visto a una serie de portavoces y supuestos expertos que nos hablan de el uso de estas municiones como algo que no tiene un alcance nuclear. Y tratan de simplificar el uso de uranio empobrecido diciendo, saben que esto no puede generar una reacción de carácter atómico como lo que vimos en Hiroshima y Nagasaki, así que los rusos están básicamente mintiendo y haciendo un escándalo sobre algo que no debería ser así. En la práctica, aunque tú tengas que estas municiones de uranio empobrecido en efecto no generen una reacción nuclear, obviamente sí tienen consecuencias de carácter radioactivo, contaminantes, si tú quieres, tóxicos. Es igual que una bomba sucia, que es utilizar elementos radioactivos para generar una explosión. Yo te digo algo, si hubiese una guerra civil en Reino Unido o en Gran Bretaña en general o los Estados Unidos, ellos no admitirían el uso de ese tipo de municiones en su propio territorio porque sabe que tienen consecuencias de largo plazo. Ahora, desde una perspectiva militar hay que ser totalmente objetivos. Estas municiones tienen una densidad, porque el uranio es más denso que el plomo, que permite penetrar de manera mucho más eficiente, si tú quieres, el blindaje de los vehículos que están utilizando los rusos. Fueron diseñados durante la Guerra Fría justamente para destruir los tanques rusos y este rato se quieren emplear, sobre todo porque hay una posición de debilidad, contrario a lo que se dice en Occidente. La guerra está siendo complicada para Ucrania y ellos están queriendo proveer este tipo de armas para obtener una ventaja de carácter táctico que luego se pueda traducir en algo operativo. Las Naciones Unidas han informado que el uranio empobrecido puede causar irritaciones cutáneas, insuficiencia renal y aumento del riesgo de cáncer, debido a que las nanopartículas que contienen pueden esparcirse a kilómetros de distancia y pueden llegar al organismo a través del agua, del aire y los suelos contaminados. Uno de los portavoces del secretario general de la ONU, Farhan Haq, remarcó la preocupación por cualquier uso de uranio empobrecido en cualquier lugar. ¿Qué es lo que sucede con Gran Bretaña? Ellos están viéndolo desde una perspectiva operativa
y dicen, estas municiones son altamente eficientes por la densidad del elemento que estamos utilizando, que es uranio empobrecido, y se justifica su uso porque sabemos además que la provisión que tiene este rato Ucrania de armas y la que le vamos a dar con tanques Challenger y otros, es insuficiente para contrarrestar la iniciativa militar rusa. Entonces, básicamente, el criterio, si tú quieres, estratégico que está detrás de esta acción, es causar la mayor cantidad de daño. Gran Bretaña y los Estados Unidos están conscientes que el empleo de estas municiones genera contaminación y genera daños, y lo que esto significa es que ellos, de manera deliberada, están provocando un daño que saben que se va a extender incluso mucho más allá de la duración de la presente ofensiva militar. La Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial fue la primera en trabajar con uranio, pero no logró producir armas nucleares. La guerra terminó antes y el material fue confiscado. Posteriormente, la diversificación del uranio empobrecido dentro de la industria militar se desarrolló para varios ejércitos occidentales, quienes participaron en varios frentes durante la Guerra Fría. Los países miembros de la OTAN en sus invasiones dentro de Europa y el Medio Oriente usaron el uranio empobrecido. Su uso no solo afectó a la población civil que ellos bombardearon, sino también a los soldados. Los proyectiles con uranio empobrecido se usaron en 1991, durante la Guerra del Golfo, que según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la cantidad de material armamentístico con sus suministros de uranio empobrecido usado por el ejército de los Estados Unidos durante el conflicto fue de 300 toneladas métricas, 50 desde tanques y 250 desde aviones bombarderos. Posteriormente, en 1999, la OTAN usó proyectiles de uranio al bombardear el territorio de la antigua Yugoslavia durante 78 días. Allí lanzaron un total de 2.300 misiles contra 990 objetivos, es decir, asesinaron y contaminaron no solo a soldados, sino a población civil con este material radioactivo. Esto lo ha sustentado los estudios del abogado serbio Sredan Aleksić, quien intentó enjuiciar a la OTAN por sus crímenes de guerra en el 2017. De igual forma que se usaron entre 15 y 20 toneladas de uranio empobrecido, los cuales causaron el aumento de enfermedades oncológicas. El expiloto militar italiano Domenico Leggero ha cuestionado el uso de uranio en los armamentos, ya que vio como sus excompañeros, después de participar en las operaciones de Yugoslavia, comenzaron a enfermarse de cáncer. El uranio empobrecido sigue siendo un elemento radioactivo que tiene la capacidad de contaminar el agua, la tierra y a los seres vivos. Las Naciones Unidas por eso han expresado su preocupación del uso de este tipo de municiones, y por eso también vemos una campaña enorme que trata de dar la vuelta al asunto y decir que Rusia básicamente está tratando de escalar el asunto, cuando en efecto tú tienes consecuencias objetivas que pueden ser medidas y que de hecho han sido medidas sobre el uso de estas municiones sobre las poblaciones. Si no se quiere tomar en cuenta este estudio de Kosovo, basta ver lo que ha pasado en Irak, que después de la Primera y la Segunda Guerra en Irak tienes un aumento enorme de deformaciones en bebés y gente que de hecho ha sufrido enfermedades vinculadas a la radiación, incluyendo la propia fuerza militar estadounidense. No sé si ustedes recuerdan el síndrome de Irak, así se llamaba, por el empleo de estas municiones. Tan grave es el empleo de esto que las recomendaciones, los protocolos del propio ejército estadounidense
ordenan a que estas municiones tienen que ser empleadas con unos guantes especiales. Entonces, cualquiera que te diga que el daño es mínimo o que el impacto es casi irrelevante, miente. El ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, a finales de marzo anunció que se aprobaron 2.000 millones de euros para financiar la compra conjunta de municiones para surtir con diversos armamentos en los próximos meses al ejército ucraniano. La política de agresión por parte de Occidente ha hecho que escale aún más el conflicto, pues el pasado 16 de marzo, Polonia anunció que enviará aviones cazas de combate MiG-29 a Ucrania. A estas medidas se sumó Eslovaquia, que de igual forma enviará aviones MiG-29 al conflicto. Es la primera vez que varios países europeos deciden garantizar este tipo de tecnología al Ministerio de Defensa ucraniano. Literalmente en los próximos días entregaremos, según recuerdo, 4 aviones a Ucrania en pleno funcionamiento. El resto se está preparando, revisando y entregando sucesivamente. En respuesta a la agresión occidental de rearme al ejército de Ucrania, con aviones, tanques y posibles proyectiles con uranio empobrecido, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el pasado 25 de marzo que cerró un acuerdo con Minsk para desplegar armas nucleares tácticas en la frontera oeste de Bielorrusia y planteó que los Estados Unidos lo hace desde hace décadas con sus aliados. Aquí tampoco hay nada inusual. Estados Unidos ha hecho esto por décadas. Durante mucho tiempo han colocado sus armas nucleares tácticas en el territorio de sus aliados, los países de la OTAN, en Europa. Con las armas nucleares tácticas, el Kremlin pone sobre la mesa un tipo de armamento demoledor que difícilmente puede ser equilibrado por Estados Unidos y los países europeos. Hay que tener en cuenta 3 aspectos. El primero, la voluntad política de Minsk. La cabeza de ese estado, Lukashenko, trató durante algún tiempo llegar a un tipo de convivencia con la política occidental, pero se dio cuenta que su apuesta debería acercarse a Rusia, dadas una serie de acciones que se dieron en su país, empezando por el impulso o la motivación de una revolución de colores al interior del mismo. Él se dio cuenta que a través del financiamiento de ONGs y supuestos entes de apoyo a la democracia trataban de cambiar el régimen que gobierna el país. Él se dio cuenta, insisto, que había que cortar de manera definitiva los lazos con Occidente. La segunda perspectiva es de carácter estratégico. El despliegue de armas nucleares en todo el territorio bielorruso lo que permite es contrarrestar desde una perspectiva operativa el ingreso de ciertos países a la OTAN. Entonces, estamos hablando que el Báltico ya era un asunto complicado y de repente, por ejemplo, se une Finlandia. Ahí Bielorrusia entra como un territorio desde el cual se puede realizar operaciones de defensa en caso de un ataque. La tercera consideración es la efectividad de las sanciones. Después de Corea del Norte, a raíz de la guerra ucraniana, Rusia es el país más sancionado del mundo. La gran pregunta es, después de, en este punto, más de un año de iniciadas las operaciones y las sanciones, ¿estas funcionan? La respuesta claramente es no. Si hay algo que nos ha enseñado la guerra de Ucrania es que el orden mundial ya cambió. Estamos viendo una serie de iniciativas impulsadas, entre otras, por Rusia, Bielorrusia, China, Irán, que tratan de modificar el orden económico y geopolítico del planeta, por ejemplo, dejando de lado el dólar para transacciones bilaterales o utilizando proxies o terceros países para realizar comercio. Ejemplo, a Rusia está sancionada, yo no le puedo exportar componentes. Perfecto, yo exporto esos componentes a Turquía o a China y luego esos componentes van de China y Turquía a Rusia. Exactamente lo mismo va a pasar con Bielorrusia. Bielorrusia no va a aislarse del mundo, más bien la Unión Europea se va a aislar de Bielorrusia y de Rusia, como es lo que ha estado sucediendo. Incluso informes del Fondo Monetario Internacional indican que las sanciones son totalmente inefectivas para los objetivos de guerra, de aislamiento económico y de erosión de las capacidades en esta ofensiva ucraniana.
Y lo que vemos es que, por el contrario, lo que ha permitido es fortalecer otro tipo de lazos económicos que se alejan de Occidente. En sencillo, Occidente, con el empleo masivo de sanciones, lo que ha hecho es debilitarse a sí mismo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que el acuerdo logrado con su vecina Bielorrusia no viola los tratados de desarme existentes. De igual forma expuso que pretende terminar la construcción del silo para las armas nucleares tácticas para el mes de julio. Putin aseguró que esta medida fue efectuada por la decisión de Londres de querer suministrar al ejército ucraniano municiones de uranio empobrecido. La respuesta de la diplomacia europea a su par ruso fue amenazar con más sanciones económicas a Bielorrusia. Escalada armamentista con el uso de uranio empobrecido en Ucrania, pusimos el punto en la I.